Mi hija me llamó débil por haber dejado a su madre por una aventura de 20 años. Ni siquiera estábamos casados. Le di una prueba de ADN y la dirección de su padre biológico y le dije, tienes 30 minutos para empacar tus cosas. No eres un hombre de verdad. Dejar a tu madre en la calle por su pequeño error de infidelidad de hace 20 años. Patético. Ese fue el momento en que mi hija Hal me escupió esas palabras en la cara. Sus labios se curvaron y discutieron como si yo fuera el villano. Se quedó allí alta, fría, presumida, defendiendo a su madre. La misma mujer que acababa de enterarse de que la hija que crió conmigo no era mía. Ni biológicamente, ni legalmente, ni emocionalmente. No levanté la voz, no parpadeé, simplemente metí la mano en el sobre que tenía en la mano y saqué 2 documentos, la prueba de ADN y la dirección de su verdadero padre. Toma esto, dije con calma y empaca tus cosas. Tienes 30 minutos. Déjame retroceder. Todo empezó con una llamada. Una de esas llamadas nocturnas que contestas medio dormido, pensando que es un teleoperador o quizás una emergencia. Resulta que eran ambas cosas. Un tipo llamado Mark, apodado borracho y amargado, me pregunta si alguna vez me pregunté por qué Hallie no se parecía a mí. Me llamó hermano como si fuéramos compañeros de equipo en la misma liga. Colgué, pero la semilla ya estaba plantada. No pude dormir después de eso. Me senté en el borde de la cama, viendo a mi esposa Daniele roncar suavemente como si nada en el mundo pudiera tocarla. Daniele, mi esposa desde hace 22 años. El amor de mi vida. O eso creía. Las siguientes semanas fueron un borrón. Tomé el pincel que usó Hallie y lo envié a un laboratorio que encontré en internet. 99 por la verdad. Ni siquiera se lo dije a Daniele. No pude. Todavía no. Necesitaba saber si Marcus era solo un borracho amargado o si había estado viviendo en una mentira bellamente decorada. Los resultados llegaron 2 días antes de nuestro aniversario. 0% de coincidencia. Me quedé mirando ese papel como si me hubiera apuñalado en el estómago. Me temblaban las manos. Me reí. De verdad que me reí. No porque fuera gracioso, no, ni mucho menos, pero porque no tenía ni idea de qué más hacer. Había criado a esta chica, pagado sus aparatos dentales, la había aplaudido en su graduación del instituto, la había abrazado cuando su primer novio le rompió el corazón y ahora ya no era mía. Biológicamente, al menos. Y Daniele, esa mujer me había estado mintiendo todos los días de nuestro matrimonio. No la confronté de inmediato. Quería ver qué más podía encontrar. La curiosidad se convirtió en obsesión. Empecé a revisar álbumes de fotos antiguos, fechas del calendario, cualquier cosa que pudiera dar sentido a la cronología. Fue entonces cuando encontré el diario. Ella solía escribir en él cuando recién nos casamos. Ella pensó que nunca lo leí. 3 de julio. No debería haber ido a ese club, pero me sentí bien. 5 hombres. Dios, fui imprudente, pero él nunca lo sabrá. Estaba en ese estúpido viaje de trabajo. Aún así, no puedo dejar de pensar en Marcus. Se me paró el corazón. 5 hombres. No solo los engañó una vez. Fue una traición a raudales. Y mientras yo trabajaba doble turno para ahorrar para nuestra primera casa, ella estaba jugando a la ruleta con desconocidos. A la mañana siguiente puse la mesa tostada. Quece el ADN puesto en el centro. El diario que estaba justo al lado bajó con su bata de seda habitual como si nada hubiera cambiado. Me sonrió como si se mereciera una medalla. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Desayuno, dije. Y un funeral. Ella parpadeó confundida. Le deslicé los papeles. Silencio. Ella los miró fijamente. Entrecerró los ojos. Revisaste mi diario. Eso es lo que te preocupa. Se burló. Se raspó. Oh, por favor, Alex. Eso fue hace décadas. Ni siquiera estábamos casados. ¿Y qué? ¿Vas a destruir nuestra familia por algo que pasó antes de que tu preciado anillo de bodas llegara a mi dedo? Mentiste todos los días. Fue solo una noche, estúpida. Supéralo. No, no fue solo una noche, fueron 5. 5 hombres y una hija que ni siquiera está en mi mente. Fue entonces cuando entró J. Miró los papeles, miró a su mamá, luego a mí. Eres patético, dijo. Daniele. Ni siquiera lo negó. Se cruzó de brazos y sonrió con sorna como si hubiera ganado. Así que me puse de pie. Tranquila, serena, tienes 30 minutos para empacar tus cosas, dije dándole la dirección de Marcus a Hallie. Ve a conocer a tu verdadero padre.
Ya me cansé de hacerme el payaso, pero esto no había terminado. Ni de cerca. Hallie cerró la puerta de golpe tras ella mientras subía las escaleras furiosa, mascullando maldiciones en voz baja. No la perseguí. Ni siquiera me inmuté. Me quedé allí en la cocina mirando a Daniele tomar su café como si fuera un miércoles cualquiera. ¿De verdad vas a dejar que esto lo arruiné todo?, preguntó ella, apoyada en el mostrador. Ven como un cadáver. ¿De verdad estás tirando 22 años por un tecnicismo? Un tecnicismo, dije despacio. ¿Te refieres a un tecnicismo de 5 minutos? Daniele se encogió de hombros. No estábamos casados. Entonces, ¿por qué mentir durante 2 décadas? Le espeté. ¿Por qué hacerme creer que J era mía? ¿Por qué construir una familia con mentiras? Puso los ojos en blanco. ¿Por qué no te habrías quedado si te hubiera dicho la verdad? Y te necesitaba entonces. Simple. Eso fue como un puñetazo. Sin disculpas. Sin culpa, solo lógica fría. Me necesitabas como un sueldo. No respondió. No tenía por qué hacerlo. Me senté lentamente a la mesa intentando procesar lo que estaba pasando. Me zumbaban los oídos. No de rabia. No, eso vendría después. Pero por incredulidad. La mujer a quien le había confiado todo. La mujer que acompañé durante la depresión. Las deudas, 2 cirugías. Estaba parada frente a mí, emocionalmente destrozada. Finalmente dejó su taza de café y me miró fijamente a los ojos. ¿Cuál es tu plan, Alex? ¿Vas a llorarle a tu abogado? Quedarme con la casa. Suerte. La mitad es mía. La miré un buen rato. Ella no sabía que ya había hablado con un abogado. No sabía que ya había revisado nuestras finanzas, que había borrado mi nombre de sus deudas personales, ni que había sacado copias de todas las cuentas e inversiones conjuntas. Ella pensaba que seguía siendo el mismo hombre ingenuo que la besaba en la frente todas las noches y le llevaba el desayuno a la cama los domingos. Pero había cambiado. En las últimas 48 horas había quemado viva mi antigua versión de mí mismo. No le estoy llorando a nadie, dije en voz baja. Estoy haciendo una fogata. Ella se rió entre dientes. Eres patético. Vas a arruinarlo todo por un solo error. 5 errores. Una mentira. Y toda una vida fingiendo. Daniele se movió de repente y su sonrisa burlona se desvaneció un poco. ¿De verdad crees que querrá quedarse contigo después de esto? Hallie es mi hija. Vendrá conmigo. Ya no te sirve de influencia. Dije con frialdad. Es una mujer adulta. Ella decidirá por sí misma. Solo le dije la verdad. Algo que tú nunca hiciste. Entrecerró los ojos. ¿Y qué? Ahora vas a hacerte la víctima noble. No voy a hacerme la víctima del hombre que ya no se deja engañar. Me puse de pie con el corazón latiéndome como un armario. Quería gritar. Quería tirar todos los platos de la cocina contra la pared, pero no lo hice. Habría sido demasiado fácil, demasiado esperado. No quería que sintiera como la presión aumentaba poco a poco. Quería que viera como todo lo que había construido sobre mentiras se desmoronaba en silencio. Tienes 1 hora para llamar a quien quiera que te estés quedando. Después cambiaré las cerraduras, dije. Se rió, pero ahora se le quebró la voz. La suficiencia se estaba desvaneciendo. No puedes echarme así como así, Alex. Tengo derechos. Claro que sí, pero tengo pruebas. Y un abogado dispuesto a hacer tierra arrasada tomó su teléfono y se dio la vuelta, murmurando algo en voz baja. Al verla salir de la habitación, algo en mí se aclaró. Ni rabia ni tristeza, solo claridad. Había pasado 2 décadas pensando que estaba construyendo una vida con una mujer que me amaba. Resulta que yo era un personaje secundario en su larga estafa, pero ahora la historia me correspondía escribirla. Y Daniele no tenía ni idea de lo mal que se estaban poniendo las cosas. Pasó 1 hora. No oía nada más que el tenue zumbido de la voz de Daniele tras la puerta del dormitorio, furiosa, cortante y luego fingiendo dulzura mientras llamaba a quien creía que la rescataría. Probablemente a uno de sus antiguos compañeros de apoyo. Diablos, tal vez incluso Marcus. La ironía me revolvió el estómago. Exactamente a los 60 minutos subí las escaleras. Estaba metiendo ropa en una maleta, no doblada, sino hecha un montón. La rabia y el pánico le hacen eso a cualquiera. Le temblaban las manos, pero su rostro recuperó la satisfacción en cuanto me vio. ¿Sabes? Estás cometiendo un grave error, dijo sin siquiera mirarme. Esta rabieta, ¿qué estás haciendo? Te va a salir mal. Hallie te va a odiar por esto.
Ya lo hace, respondí apoyándome en el marco de la puerta. Pero cuando descubra toda la verdad, te odiará aún más. Daniele cerró la cremallera de la maleta de un tirón brusco. ¿Verdad? ¿Qué verdad? Le dijiste que me acostaba con cualquiera. Le diste el resultado de una prueba. Vaya. Saqué una memoria USB del bolsillo y la hice girar entre los dedos. Se quedó paralizada. ¿Qué es eso? Hice una copia de seguridad. Le envié copias a mi abogado, una unidad de respaldo y a mi hermano. Por si acaso. Sus fosas nasales se dilataron. Eres asqueroso. No, dije con calma. Estoy preparado. La mirada en sus ojos no tenía precio. La rabia se mezclaba con el miedo. Ella no creía que tuviera agallas. Pensó que me rendiría como siempre. Agarró su teléfono y empezó a escribir mensajes frenéticamente, probablemente planeando su próximo aterrizaje. No la detuve, me daba igual, ya no me importaba. Entonces llamaron a la puerta. Ambos nos quedamos paralizados. Me miró repentinamente insegura. Bajé las escaleras, abrí la puerta y allí estaba un hombre con un traje barato, el pelo engominado hacia atrás y una sonrisa que me calentaba la sangre. Alex, ¿verdad? Soy el abogado de Daniele. Solo estoy aquí para hablar. Nada oficial. Ni siquiera parpadeé. Llegaste 58 minutos antes. Ya no está en el contrato de arrendamiento. Sonrió con suficiencia. ¿De verdad vas a seguir con esto, eh? Todo por un malentendido. Sí, un malentendido entre 5 desconocidos y una prueba de paternidad. Se rió entre dientes. De acuerdo, está bien. Mira, está dispuesta a llegar a un acuerdo amistoso. Quiere el coche, una pequeña pensión alimenticia y derecho de visitas. Y Hallie se muda contigo. Lo miré fijamente. Ella no entiende nada. Sus cejas se levantaron. Vamos, hombre. Así no funciona el divorcio. Le di un sobre Manila. Dentro había estados financieros. Fotos de Daniele con Marcus y Vegas de hace solo 5 años, no 20, y una copia de su diario. Ese en el que presumía de mantener a Alex ciego y estúpido. Todd leyó en silencio. Luego cerró el sobre lentamente. Está bien, dijo de repente sobrio. Déjame hablar con mi cliente. Cerré la puerta arriba. Daniele debió haber visto su rostro por la ventana porque cuando volví a subir estaba pálida. Te lo dije en voz baja. Ya no soy tu marido. Soy el que limpia el desastre que causaste. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir y finalmente la máscara se quebró. Nunca fuiste suficiente para mí, dijo con voz gélida. Siempre fuiste demasiado blando, demasiado necesitado. Me casé contigo porque estaba embarazada y tenía miedo, no porque te amara. Sonreí. Gracias por la claridad. Me empujó con su maleta y bajó las escaleras pisando fuerte. Al abrir la puerta, miró hacia atrás una última vez. Esto no ha terminado. Asentí. No, apenas empieza. Y entonces se fue. Me quedé sola en el pasillo. El silencio resonaba más fuerte que sus pasos. Por primera vez en años sentí algo nuevo. No desamor, no traición, libertad. No dormí esa noche, no por arrepentimiento, no porque la extrañara, no. Esas emociones murieron en el momento en que dijo que nunca era suficiente. Esa fue la bala que me atravesó el corazón y que no sabía que necesitaba. Me senté en la habitación de J, en el mismo sitio donde solía leerle cuentos antes de dormir. La luz de su lámpara de lava aún latía contra las paredes, igual que cuando tenía 7 años. Y sin embargo, ahora todo era diferente. Cada foto en la estantería, cada recuerdo grabado en esta casa que parecía robado. No dejaba de recordar la mirada que me dirigió. Ese compañero discutió. Como si yo fuera el que había traicionado a la familia, como si yo fuera el monstruo. Intenté llamarla. Saltó directo al buzón de voz. No contestó mis mensajes. Al mediodía del día siguiente, recibí un mensaje suyo. Por cierto, no me vuelvas a contactar. Así sin más. Mi hija, bueno, no biológicamente, pero sí mía en todo lo que importaba, había elegido a su madre por encima de la verdad. Por encima del hombre que la crió, pagó su matrícula universitaria y se desveló junto a su cama de hospital cuando estaba enferma. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Sentí más frío que cualquier cosa que Daniel hubiera dicho. Bajé al garaje, agarré una botella de Jack Daniels que no había tocado en años y la abrí sin pensar. Tomé 2 tragos. Que se queme. Fue entonces cuando llamaron a mi hermano. ¿Estás aguantando?
Preguntó. No dije. Se fue. J también. Se quedó callado un segundo. Sé que no querrás oír esto, pero tienes que estar alerta. Daniele no es de las que se quedan calladas. Tengo las pruebas todas. Sí. Y tiene la cabeza llena de veneno. Le dará la vuelta a esto como quiera. No se equivocó. Daniele era una reina manipuladora. Podía convencer a un juez de que el sol era frío, pero yo ya no tenía miedo. Estaba harto de ser el felpudo, harto de ser el buen tipo al que aplastan. Esa noche llamaron de nuevo a la puerta. Abrí y me encontré con una mujer a la que no había visto en casi una década, Kendra, una vieja amiga de Daniele, la que desapareció misteriosamente de nuestras vidas tras unas vacaciones en Miami atrás. Parecía nerviosa. ¿Puedo entrar?, preguntó. Necesito hablar contigo. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Miró a su alrededor como si temiera que Daniele saliera de un armario. Escuché lo que pasó, dijo. Y necesito decirte algo. No dije nada, solo esperé. ¿Recuerdas aquel viaje a Miami? El que hizo Daniele con unas amigas. Asentí. Mintió. Eso no fue un viaje de chicas, fue una tapadera. Se encontró con Marcus y otros 2 chicos. Tenían esa cosa. No quería ser parte de eso. Me fui después de una noche, apreté la mandíbula. Y ahora me lo dices. ¿Por qué? Porque no sabía que seguía mintiéndote. Pensé, no sé. Pensé que ya lo sabías, pero cuando supe que la echaron y que J también se fue, pensé que necesitarías a alguien de tu lado. Me recosté en la silla. ¿Habló alguna vez de mí en aquel entonces? Kendra dudó. Luego asintió. Dijo que eras aburrido, que estar contigo era como estar en coma. Dijo que criar a un hijo con un tipo como tú era seguro, pero no emocionante. Cerré los ojos un segundo. Dejé que se absorbiera. Dejé que ardiera. Luego los abrí de nuevo. Gracias por decírmelo. Kendra se puso de pie. Lo siento, Alex. De verdad que sí. Se fue. Y así otro ladrillo del muro de mentiras se derrumbó. La mujer a la que le di todo pensaba que era aburrido, seguro. Un sustituto. Esa noche tomé una decisión. No iba a sobrevivir a esto sin más. Iba a destruir su legado legal pública y emocionalmente. Ella encendió la cerilla. Iba a darle la gasolina. A la mañana siguiente me puse mi mejor traje. Ni para la corte, ni para una reunión, para la guerra. Daniele pensó que se trataba de desamor, de traición, de un amor que se agrió, pero ella seguía sin entenderlo. No solo había destruido un matrimonio, había humillado a un hombre que dedicó su vida a construir un reino para que ella lo gobernara y ahora estaba recuperando cada piedra de ese reino. Primera parada, mi abogado, Grant Lawson. Un pitbull y un blazer. Lo elegí por una razón. No creía en las peleas justas. Creía en tácticas de tierra arrasada y en el daño permanente a la reputación. Levantó la vista de la carpeta que había dejado sobre su escritorio. ¿En serio, vas a arriesgarte todo? ¿Quiere pelea? Dije, le voy a dar uno. Grant asintió. Bien. Ha estado ocupada. Ya solicitó la pensión alimenticia. Alegó angustia emocional, inestabilidad familiar, coerción e incluso esto. Abuso psicológico. Me reí de verdad. Abuso psicológico de mí. Está jugando con el sistema, sabe cómo funciona, pero esto es lo que no esperaba. Tus recibos. Abrió la carpeta y sacó fotos de Las Vegas, capturas de pantalla de mensajes. Su diario. Los registros financieros de papi muestran que usó nuestra cuenta conjunta para enviar dinero a Marcus y a otros 2 hombres. Se acostó con ella. Dijo con una sonrisa, dame 2 semanas. La haré suplicar por un acuerdo sin nada más que su maleta y un cepillo de dientes usado. No es suficiente, dije. Grant arqueó una ceja. ¿Quieres ir más allá del divorcio? Lo quiero todo. Su posición social, su círculo, su trabajo, su imagen de influence. Si se hizo famosa mintiendo, se la voy a arrancar como si fuera cinta adhesiva. Se recostó. Entonces hablamos de relaciones públicas. Estrategia social. Quizás incluso de investigación privada. Aflo. Y así fue oficial. Me quité los guantes. Al mediodía ya le había cerrado el acceso a todas las cuentas conjuntas. Cancelé las tarjetas que usaba para sus compras. Le avisé a mi contable que congelara nuestros activos hasta la separación legal. No me importaba si me incomodaba. Quería que ella lo sintiera. Siempre soltera. Ore. Esa noche fui al centro recreativo local,
aquel en el que hacía voluntariado 2 veces por semana, aquel en el que se presentaba como la madre leal, la esposa devota, el pilar de la comunidad. Entré y le entregué al director un sobresellado. Dentro le dije, encontrará evidencia fotográfica de su voluntariado y de los fondos comunitarios de BL, capturas de pantalla de compra realizadas con dinero de donaciones y una carta firmada por un antiguo amigo que la presenció. El director abrió el sobre y palideció. ¿Quién eres? Su esposo. Pronto será tu ex. No preguntó nada más. La reputación de Daniel se derrumbó antes del atardecer. Me llamó esa noche. Dejé que sonara 10 veces antes de contestar. ¿Qué hiciste? Grito. Me acaban de suspender del centro. Mis tarjetas no funcionan. Mi abogado dice que está sacando esto a la luz pública. Lo hiciste público cuando me mentiste en la cara todos los días durante 22 años. Dije con frialdad, esto no es venganza, es corrección. Estás destruyendo mi vida. No te estoy dando una muestra de lo que me pasó el día que descubrí que Ji no era mía. Hizo una pausa. Podía oír su respiración rápida, temblorosa y de repente débil. Luego su voz se apagó. Alex, ¿podemos arreglar esto? Tú y yo hemos pasado por cosas peores. No tires esto. Me reí. Ay, no, Daniele. Lo tiraste a la basura en cuanto te metiste en esa cama de hotel en Las Vegas. O quizás fue años antes. Cuando escribiste en tu diario, cuánto odiabas despertar junto al silencio. Te crees fuerte, añadí. Aún no has visto nada fuerte. Colgué. Ya no quería justicia. Quería la ruina y apenas había empezado. 2 días después recibí una llamada de un número desconocido. Alex, soy Taylor. Hice una pausa. Taylor era la mejor amiga de Daniele desde la universidad. Honrada en nuestra boda. Madrina de Hallie. ¿Qué? ¿Quieres hablar? Extraoficialmente quedé en encontrarme en un restaurante local. Elegí la mesa de la esquina desde donde podía ver la puerta y la calle. No confiaba en nadie del grupo de Daniele. Ya no. Taylor llegó con gafas de sol que le ocultaban los ojos, pero su energía era diferente, nerviosa, inquieta. Se sentó frente a mí y no pidió nada. Sé que tienes todas las razones para odiarme. Empezó. Pero necesitas saber que la mayoría no teníamos idea de quién era Daniele. En realidad arqueé una ceja. La mayoría. Exhaló. Algunos sospechábamos cosas. Los viajes, los chicos raros que aparecían. Siempre tenía excusas, cubría sus huellas. Te hizo parecer controlador y seguro, emocionalmente frío. Me burlé. Claro que sí. Pero después de que tu escándalo se hiciera público, todo se desmoronó rápidamente. Continuó. Su historia dejó de cuadrar. La gente empezó a comparar opiniones. No eras tú quien mentía, era ella. A todos. Me recosté, crucé los brazos. ¿Y por qué estás aquí? Porque ya no quiero encubrirla. ¿Y porque necesitas saber qué viene? Eso me llamó la atención. Está intentando cambiar todo esto. Te pinta como una narcisista manipuladora que la atrapó en un matrimonio frío. Está creando este arco argumental triste sobre ser una joven asustada. Obligada a guardar secretos para sobrevivir. Y J también la está usando. Intenta ganarse la compasión arrastrándola a entrevistas. Dice que abusaste psicológicamente de ambas. Sentí un nudo en el estómago. Jale, la niña que crié. Amado, protegido, usado como peón. Tengo pruebas de que miente. Dije, necesitarás más. Taylor respondió, está contactando a los medios de comunicación. El mundo de los influencers quiere darle la vuelta a esto antes de que se descontrole. No respondí. Me quedé mirando el café que tenía delante, negro y amargo, como a ella le gustaba. Taylor deslizó un sobre por la mesa. Estas son capturas de pantalla de nuestros chats grupales. Notas de voz, cosas que me envió hace años. Sobre los chicos, las mentiras, incluso una donde bromea diciendo que Hallie se parece más a Marcus que a ti. Los revisé lentamente. Mis manos volvían a temblar, pero no de dolor, de la fría precisión que se formaba en mi mente. ¿Por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué me ayudas de verdad? Taylor dudó. Porque fui uno de los idiotas que usó. Me obligó a mentirte, a decirte que estábamos de compras mientras ella estaba acostándose con un tipo en un hotel. No pensé que metería a Ji en esto de esta manera. Asentí una vez. Tomé el sobre. Gracias. Se puso de pie. Por si sirve de algo, siempre pensé que merecías algo mejor. Cuando se fue, llamé a Grant.
Tenemos que hacerlo público, dije. Liberen todas las fotos, los mensajes, el diario. Quiero que la expongan tan a fondo que nadie la vuelva a tomar en serio. La voz de Grant se iluminó. Ya me adelanté. Tengo un estratega de medios. Estamos preparando un cronograma para el lunes. Lo dejamos. Ese fin de semana me quedé callado. Daniele publicó 2 reels en Instagram. Una lloraba en su coche, hablaba de traición y se presentaba como víctima del ego masculino y del patriarcado. Los comentarios estaban llenos de compasión. Es tan fuerte. Los hombres son basura. Ella merece paz. No respondí. Esperé. Llegó el lunes y con él, caray, soltamos la bomba y revelamos un título. La esposa que mintió durante 20 años. La historia de un padre. Desglose completo, capturas de pantalla, audio, documentos. Incluso un resumen de un abogado confirmaba la paternidad falsificada en el fraude financiero. Al mediodía, su sección de comentarios era un éxito. Al anochecer era tendencia por las razones equivocadas. Sus patrocinadores la abandonaron. Su organización benéfica la eliminó de la junta directiva. Y Halley me envió un mensaje. Necesitamos hablar. Eran las 7:42 cuando oí que se abría la puerta. Ni un golpe, ni un mensaje, solo el clic de la cerradura, el lento crujido y el sonido de zapatillas sobre la madera. No me moví del sofá de la sala. Sabía quién era. Halley entró como si todavía perteneciera a este lugar, como si el peso de su silencio no me hubiera aplastado durante una semana entera. Llevaba una sudadera con capucha, el pelo recogido, tan hinchada como si hubiera estado llorando todo el día. Nos miramos en silencio durante unos segundos de más. Por fin habló. ¿Es todo cierto? No respondí con palabras. Simplemente tomé la carpeta de la mesa de centro y se la di. La misma que había usado para destruir la narrativa de Daniele. Se sentó lentamente, lo abrió y empezó a hojear las pruebas, las fotos, los resultados de ADN, los registros financieros, el diario de su madre. Página tras página, cada uno pasó 10 minutos en silencio. Entonces He cerró la carpeta, se recostó y miró al techo. Pensé que solo estabas amargado. ¿Qué? ¿Estabas tratando de castigarla? Lo estaba. Lo dije, pero no con mentiras. No necesitaba inventar nada. Tragó saliva con dificultad. Dijo que la golpeaste una vez, que le gritaste, que le dijiste que no era tu hija solo para lastimarla. Nunca le puse la mano encima. Nunca le grité. Y no te conté lo del ADN para castigarla. Te lo dije porque mereces la verdad. No importa lo horrible que sea, se quedó callada un rato. Entonces susurró, te dije que no volvieras a contactarme. Pensé que solo estabas amargado. ¿Qué? ¿Estabas tratando de castigarla? Lo estaba. Lo dije, pero no con mentiras. No necesitaba inventar nada. Tragó saliva con dificultad. Dijo que la golpeaste una vez, que le gritaste, que le dijiste que no era tu hija solo para lastimarla. Nunca le puse la mano encima. Nunca le grité. Y no te conté lo del ADN para castigarla. Te lo dije porque mereces la verdad. No importa lo horrible que sea, se quedó callada un rato. Entonces susurró, te dije que no volvieras a contactarme. Lo sé. Me miró y por primera vez desde que empezó esto lo vi. La duda en sus ojos se transformó en culpa. Lo siento, dijo en voz baja. No sabía a quién creer. ¿Le creíste? Te crié durante 22 años. Y al segundo alguien más lloró más fuerte. Cambiaste de bando. Ella hizo una mueca. No quise elegir. Simplemente todo estaba pasando tan rápido. Ella se estaba derrumbando. Dijo que no le quedaba nada. Pensé que me necesitaba. ¿Y yo qué? Pregunté. Mi voz no se alzó, pero fue más aguda que cualquier grito. ¿Qué era yo? Una herramienta rota, algo que desechar si no encajaba con su versión de la verdad. Tenía miedo, dijo. Yo también. La habitación quedó en silencio. Bajó la mirada. Me hice una prueba de paternidad. Tenía que saberlo. Y coincidía. Marcus es mi padre biológico. Se me revolvió el estómago, pero asentí. Ya lo sabía. Aún así, oírla decirlo lo hizo más real. ¿Y ahora qué? Pregunté. No lo sé, susurró. Quiero estar enojada con ella. Pero ella sigue siendo mi mamá y no sé qué me hace ser eso. Tú sigues siendo J. Sigues siendo el niño al que enseñé a montar en bicicleta, el que no podía dormir sin su lamparita. Pero ya no soy tu padre. No legalmente.
no en el papel. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Todavía me amas? No me inmuté. No lo sé. ¿Quiere? Pero ya ni siquiera sé quién eras. Ella lloró y la dejé sin abrazos, sin consuelo. Todavía no. Ese capítulo no se había ganado. Después de unos minutos se levantó. Me voy. Llegó a la puerta y se dio la vuelta. Ella no está bien, dijo. Se está desmoronando por completo. No le quedan amigos. Sin trabajo, sin plan. Dijo que le quitaste todo. La miré a los ojos. Ella me lo quitó todo. Yo simplemente lo recuperé. Ella abrió la puerta. Si hace algo imprudente, es tu culpa. Haré las cejas. No, Hallie, si hace algo imprudente es su responsabilidad. Eso es lo único que nunca entendieron. Las acciones tienen consecuencias. La puerta se cerró tras ella y por primera vez desde que Daniel se fue, sentí paz. Pero no duró mucho porque una hora después la policía apareció en mi puerta. Luces azules y rojas danzaban por las ventanas como una celebración retorcida. Abrí la puerta y me recibieron dos agentes uniformados, serios, silenciosos y claramente no estaban allí para una conversación amistosa. Alex Carter, el más alto, preguntó, sí, necesitamos pedirle que nos acompañe. Ha habido una acusación de violencia doméstica y amenazas contra tu exesposa. Solo necesitamos hacerle unas preguntas. Me quedé paralizado. Era una trampa. La última carta de Daniele, sucia, desesperada y diseñada para enterrarme viva. No me resistí, no discutí, no levanté la voz, simplemente asentí, agarré mi abrigo y lo seguí. La tarjeta de mi abogado ya estaba en mi billetera, esperando este preciso momento. Sentado en esa sala de interrogatorios fría y estéril, un pensamiento me daba vueltas en la cabeza. Preferiría destruirme antes que admitir que perdió. El agente frente a mí leyó la declaración de Daniele en voz alta. Afirmó que había ido a su apartamento temporal 2 noches antes, la había estrellado contra la pared, le había gritado que le había arruinado la vida y la había amenazado con matarla si no desaparecía. Pura ficción. No la había visto desde el día que salió de mi casa con esa maleta y ella lo sabía, pero también sabía que en situaciones como esta la percepción suele prevalecer sobre la verdad, al menos al principio. ¿Tienes una coartada para esa noche?, preguntó el oficial. Sonreí con amargura. Sí, estaba en casa. Solo viendo cómo llegan los correos electrónicos que delatan su reputación. ¿Alguien puede confirmarlo? Mi abogado me envió documentos esa noche. Revisa las marcas de tiempo. Verás que estaba conectado, no golpeando a nadie. El policía lo anotó. Y tu hija dijo que parecías inestable cuando te visitó ayer. Entrecerré los ojos. Ese hombre inestable le dio la carpeta de pruebas que usó para confrontar a su madre mentirosa. No levanté la voz. No la toqué. Pregúntale tú mismo. El agente me miró fijamente un momento y asintió. Una hora después me dejaron ir sin cargos, solo una investigación exhaustiva. Salí al frío aire de la noche con el teléfono vibrando en el bolsillo. Fue estupendo. Lo archivó. Sí, se está ahogando. Dijo. Y cuando la gente se ahoga se agarra a cualquier cosa, aunque eso signifique arrastrar a otros. Quiero una orden de alejamiento, dije. Quiero que no pueda contactarme de ninguna manera. Y si siquiera me mira, quiero que la declaren culpable de desacato. Presentaremos la demanda a primera hora de la mañana. Colgué, me subí al coche y me quedé allí sentado un rato, observando a la gente pasar, preguntándome cuántos de ellos vivían en una mentira, igual que yo, sonriendo a pesar de la podredumbre. Al llegar a casa, el silencio golpeó más fuerte que de costumbre. Ni un eco de risa. No hay olor a cena, no hay Hallie, no hay boda, solo yo, sola, pero no rota. Entré en la habitación, abrí el cajón donde guardaba las cartas de amor de Daniele y las tiré a la chimenea. Prendí una cerilla. Vi cómo se convertían en cenizas. Pasaron unos días. La acusación no prosperó. Daniele no tenía moretones, ni testigos, ni pruebas. La policía lo dejó pasar sin hacer ruido, pero su nombre ya estaba envenenado sin remedio. Los patrocinadores se habían ido. Sus cuentas fueron suspendidas. Sus amigos desaparecieron rápidamente. Hallie volvió a enviar mensajes. Solo una palabra. Lo siento. No respondí. Ella tomó su decisión. Ahora viviría con ella. Un mes después finalicé el divorcio sin pensión alimenticia, sin casa, sin coches. Daniele se fue con exactamente lo que había aportado al matrimonio. Nada.
Me quedé en la sala mirándola por última vez. Su rostro estaba vacío, sin maquillaje, sin presunción, solo arrepentimiento convertido en odio. Al salir me detuvo. ¿Crees que ganaste?, susurró. La miré fijamente a los ojos. No dije. No gané. Yo sobreviví. Y tú destruiste todo lo que tocaste. Abrió la boca. Pero ya me estaba alejando. Conclusé. ¿Qué aprendí? Que el amor construido sobre mentiras siempre se derrumba. Esa lealtad ciega puede ser fatal y que las personas más cercanas a ti pueden ser las más peligrosas. A cualquiera que lea esto, permíteme darte un consejo. Nunca ignores las señales de alerta solo porque te encanta el color. Porque un día podrías despertar junto a alguien que no solo te miente, está construyendo tu prisión. Los días siguieron pasando. Lentamente. Sin sobresaltos. Sin gritos. Sin manipulación disfrazada de amor. Volví a escuchar mi música favorita sin que nadie se burlara. Cociné en paz. Dormí sin miedo. Y, por primera vez en mucho tiempo, respiré sin tener que justificarlo. No fue fácil. No es fácil. Pero aprendí a estar solo sin sentirme vacío. A confiar otra vez, aunque fuera solo en mí. A mirar mi reflejo sin sentir vergüenza por haber amado tanto, y tan mal. Daniela desapareció de los titulares. De las redes. De mi vida. No sé dónde está, ni me interesa. Porque finalmente entendí que no necesitaba verla destruida para sanar. Solo necesitaba verla lejos. Yali, ella también desapareció. Supongo que descubrió que la comodidad nunca reemplaza la verdad. Su lo siento llegó tarde. Igual que su lealtad. Hoy mi nombre está limpio, aunque mi corazón lleve cicatrices. No hay medalla por sobrevivir al infierno, pero hay algo mejor, libertad. Y eso, después de tanto, ya es suficiente. Así que si alguna vez te preguntas si vale la pena salir de una relación que te rompe en silencio, recuerda esto: lo que empieza con control, termina con destrucción. Pero lo que empieza con respeto, florece. No busques ganar. Busca vivir. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos de Mundo Reddit. No olviden comentar, dejar su like y suscribirse. Nos vemos en la próxima historia.